Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. A ver si Nieves está de acuerdo con esto que voy a decir. Nieves, buenas tardes. Hola, lo primero. Hola, Carlas, lo ¿qué primero. tal? Buenas tardes. No, yo no sé si está medido con precisión, con exactitud, pero si pudiéramos contar a todos y a todas los que nos convertimos en lectores gracias a Julio Verne, yo creo que no tenemos espacio. Estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Porque somos legión y porque sigue habiendo chavales que viven ese descubrimiento maravilloso. Bueno, que sepamos todos que tal día como hoy, de 1828, nació Julio Verne. Y Ahí hoy es. lo recordamos y además lo celebramos. ¡Hala! Sí, lo Que ya celebramos. toca. Sí, pues sobre todo porque es que ha sido una semana de asuntos duritos. Bueno, lo que hay. Sí, pero son asuntos necesarios porque, bueno, hay que recordar que en este país la vida ha sido bastante desgraciada, no ha sido una happy. No. Han sido décadas de silencio impuesto todo el siglo XX y seguimos en el XXI manteniendo un silencio voluntario por desconocimiento de unos, vaguería de otros e interés de los que no quieren que se sepa la mierda que nos esconden. Como sabemos que muchos oyentes además se juntan todos los acontecer de la semana para ¿Ah, sí? escucharlos del... Sí. Eso es vicio ya, ¿eh? Me lo dicen muchísimo. Eso ya dicen, roza el vicio. sí, en vez de Sí. escucharlo en el momento, como no les pilla bien, entonces Claro, se lo juntan claro. todo y el finde en el gimnasio, en Sí, el sí, coche, sí. caminando, Sí. cocinando mucha gente. Pues vamos a rematar la semana con algo más amable para que después Ya. de las 3 historias Sí, tan trágicas sí, que sí. hemos contado, bueno, pues vamos a rematar con un visionario, con un hombre que parecía saber lo que iba a ocurrir 100 años después. Y, Has escuchado lo que hemos contado hoy de la desbandada, ¿eh? ¿Te acuerdas que ayer te anuncié? Oh. Diremos algo a la SER, algo Sí, de los sí, 3 sí. almirantes y tal. Bueno, pues eso. Buenísimo, hay que Pues hacerlo, eso. hay que Sí, hacer sí. que... Lo que pasa es que si estás cocinando y escuchas según qué, hostia, igual se te pasa la sal, pero bueno, en fin, Sí. se te va la mano, pero Sí. hay que contarlo, efectivamente. Venga, Julio Verne, va. Julio Verne, bueno, pues este hombre que nació en Nantes está al oeste de Francia y ya lo has dicho, el 8 de febrero de 1828, que era un tipo absolutamente increíble, era un niño de buena familia, estudió Derecho, trabajó de fiscal y en la bolsa, acabó siendo escritor y con problemas estomacales por el hambre que pasó. Anda. Pues sí. Aunque hay que darle a su editor el puesto que se merece, porque si no llega a ser por Pierre Jules Hetzel, lo mismo no estábamos hablando del mismo Julio Verne. O lo mismo no estábamos ni siquiera hablando de Julio Verne. Eso sí, un tanto esclavista el editor, porque le hizo firmar un contrato para los siguientes 20 años en los que tenía que entregar 2 novelas al año. ¿Dos? 2 novelas al año. Era tremendo, claro, por eso tiene la producción que tiene. Estaba muy bien pagado. Julio Verne se hizo rico y muy famoso. Pero claro, trabajando a destajo. Este hombre no paraba. El mundo se le quedó tan pequeño que ya tuvo que ingeniar aventuras que nos llevaran a la luna, al centro de la Tierra y al fondo del océano. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. A mí hay algo que no me cuadra, ¿eh? A ver, vamos al principio para entender el recorrido vital de Julio Verne. Has dicho que era de Nantes, Sí. de familia bien, Muy que estudió bien, Derecho, sí. que trabajó de fiscal, que ganó mucha pasta. Eso pero, después. pero has dicho que acabó muerto de hambre. A ver, Claro. No, a ver, tiramos del hilo, nos tenemos que ir a su infancia. Y a Julito le pasó lo que a muchos no nos ha pasado y echamos mucho de menos y nos da envidia cuando oímos hablar a los demás. Un maestro que te marca, qué importantes son los maestros, Pues sí. por supuesto los buenos maestros. Yo solo recuerdo a 2 o 3 y un mojón de Para maestro. mal. Para mal. Para mal, ¿lo recuerdas? Sí. Vaya. Sí, además, ¿no? Y los demás no los recuerdo. O No. sea que malamente. No. Pero la maestra de Julito en Nantes era de las buenas. Le contaba historias del mar y de marinos. Nantes está a orillas del río Loira, casi en la costa atlántica, y era un puerto de escala de los buques negreros que iban a Estados Unidos.
Gran parte de las familias ricas de Nantes debían su fortuna al comercio de esclavos. La familia de Julito unos eran por una rama, la parte del padre eran notarios, abogados, y por la parte de la madre eran armadores. O sea, había pasta. Había pasta. El chaval, entre lo que le contaba su maestra, entre los barcos que veía desde su ventana, entre que imaginaba las travesías, entre que no soltaba un libro, Ivanhoe, Robinson Crusoe, la imaginación, bueno, se le fue agitando. Debió de tener además el chaval un buen fondo, porque pese a convivir con naturalidad, porque era lo que había en la puerta de su casa, con el horrible comercio de personas, y ver el puerto ahí constantes idas y venidas de esclavistas, aquello no le gustaba. En una de sus novelas, Un capitán de 15 años... La leí. Sí, pues ahí condena y escribe el abominable tráfico de esclavos. El caso es que, bueno, pues efectivamente estudió Derecho en París siguiendo los pasos de papá, y papá lo mantenía, pero Julito ya se fue metiendo en salones de tertulias literarias, pululaba entre los bohemios del barrio latino, acabó trabajando de fiscal porque, claro, por algo estudió Derecho, pero se aburría. Dijo, pues yo qué coño hago aquí, esto muy aburrido, no me gusta nada, pues lo dejo. Como el padre se mosqueó por haber dejado el trabajo de fiscal, le dijo, pues ahora te financias tú. Claro, ya. Ahora ya no te pago más. Y claro, empezó a morirse de hambre. De ahí vinieron los problemas estomacales. Sobrevivió malamente, muy malamente, a golpe de colaboración en revistas, que bueno, esto ya te digo yo a quién no le ha pasado. Hombre, yo digo que esta experiencia de publicando artículos, ¿no?, que dices, le debió servir para irse entrenando como escritor. Hasta que llega... ¿Su primera novela cuál fue, por cierto? ¿La primera de todas? 5 semanas en Globo. Sí, 5 semanas en Globo, sí. El primer libro de éxito de Verne y el primer libro que yo leí. Yo también lo leí, no sé si el primero, pero también. Pues yo lo tengo metido en el primer libro que yo leí. El primero. El segundo también me acuerdo, fue Carrie, de Stephen King. Ostras. Sí. No me preguntes por qué pegué ese cambio. Ya lo comentamos otro día. Sí. Y también me acuerdo del tercero, que también era de Stephen King, Ojos de Fuego. Sí. Bueno, y sí es cierto que le sirvió su experiencia en la revista, porque le dieron la sección científica. Tuvo que escribir muchos artículos de divulgación para los que se tenía que documentar mucho, porque no tenía idea de ciencia y de tecnología. Pero a base de documentarse acabó sabiendo un poquito de muchas cosas. Leía muchas revistas científicas, leía muchos periódicos, leía muchos libros técnicos, y si unimos sus ganas de escribir, su imaginación, que también estaba al loro de los avances de la ciencia de aquella mitad del siglo XIX, y además estaba al loro de la actualidad, lo seguía, pues ya tenemos al genial Julio Verne. La verdad es que se forjó su propia suerte. El contexto histórico también tuvo mucho que ver con que Verne triunfara haciendo ciencia ficción, pero sobre todo fue su editor, que lo llevó por un camino de éxito aventurero científico, cuando Verne estaba ahí a punto de desviarse por una vereda futurista y distópica, por libros que daban mal rollo. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. Ya le queremos luego a las 20.000 leguas de viaje submarino al Capitán Nemo. Pero eso que has dicho de que estuvo Julio Verne a punto de desviarse... Sí, es curioso. Pues mira, cuando Verne terminó su primera novela, que él tituló Un viaje aéreo, lo de las 5 semanas en Globo, la primera editorial se la rechazó al primer sitio donde la llevó. Pero no por el título. No, eso, eran demasiadas aventuras por África, había mucha geografía, había mucha técnica del globo, era una novela demasiado científica y se la rechazaron. Justo lo que le gustó al siguiente editor, al citado, a Pierre-Jules Hetzel. Verne le escribió diciendo: acabo de escribir una novela con una forma nueva, una idea propia. Si tiene éxito, constituirá, estoy seguro, un filón abierto.
Verne creía haber inventado un nuevo género, que era la novela científica, igual que Truman Capote dijo en su momento, creo que he inventado la novela documentada, cuando escribió A Sangre Fría. Pues lo mismo. De cualquier forma, el editor que aceptó la novela y le puso el título 5 semanas en Globo, estuvo de acuerdo con Verne. Eso era un filón. Pero el editor vio algo más que una novela entretenida y bien escrita. El editor era ateo, era progresista, revolucionario, republicano. Defendía que el progreso residía en la educación desde la infancia, una educación que tenía que ser laica, obligatoria y gratuita. Hetzel defendía la corriente filosófica que recorría Francia en aquella época, a mediados del 19, que era el positivismo. Y los positivistas apostaban por una reforma social en la que la ciencia y el conocimiento eran la llave maestra para conseguir la transformación sociopolítica. El editor ve en la pluma de Julio Verne ese positivismo, conocimiento, ciencia, viajes, aventuras. Pero la segunda novela que le lleva a Julio Verne se titula París en el siglo XX, en un tono pesimista, con el mundo dirigido por empresarios sin escrúpulos, banqueros insaciables, grandes compañías industriales, el arte ha muerto, la creatividad no existe. Bueno, el retrato era bueno y real, pero sí, desde luego no era el filón que parecía haber abierto con las aventuras de 5 semanas en Globo, eso es verdad. Claro. Pero el editor le dice, no, macho, yo firmo un contrato, por aquí no. Ya. Le Para eso dice, están los editores. Sí. Claro, dice, vuelve al camino en el que el progreso, los avances científicos, las aventuras, los viajes traerían la felicidad al hombre. Le dice que tiene que educar y divulgar con sus novelas, y todo basado en la razón. Ahí se inventa el editor la famosa colección de Viajes Extraordinarios, con la que pretendía, y cito, resumir todos los conocimientos geográficos, geológicos, físicos y astronómicos acumulados por la ciencia moderna y rehacer así la historia del universo. Dicho más claro, que Dios, Adán y Eva y demás mamandurrias inventadas se fueran al guano porque el mundo se explicaba con el conocimiento y con la razón. Lo que pretendía el editor, y aquí tiene que ver mucho el contexto político, era proporcionar al lector el conocimiento científico que se había sacado de los programas de educación en Francia. Todo estamos hablando de todo esto ocurrió entonces. Porque es que en 1850 se aprobó una ley, la ley Fallou, que se llamaba así, la ley Fallou por el ministro de Educación que la llevó adelante, que era un católico muy plasta que puso la enseñanza en manos de la Iglesia. Y cuando la religión entra por la puerta, pues el conocimiento y la verdad salen por la ventana. Por eso Hetzel quería compensar con las novelas de Verne el que la ciencia se hubiera visto anulada en las aulas por la superstición religiosa. Y ahí fue cuando llegaron 20.000 leguas de viaje submarino, Los hijos del Capitán Graal, La vuelta al mundo en 80 días, De la Tierra a la Luna, Miguel Strogoff, Viaje al centro de la Tierra. Qué maravilla, qué maravilla. Todas. Oye, Nieves, ¿y qué fue de aquella novela rechazada? ¿Cómo era? La de París en el siglo XX. La de París, que quedó apartada de momento, pero el bisnieto la rescató. Esta novela se publicó en 1994. Ni idea. Casi a punto de acabarse el siglo XX. Y acertó en muchas cosas, sin moverse prácticamente del sofá. No sé cómo pudo escribir Julio Verne 60 relatos de viajes extraordinarios casi sin salir de casa. Es que no viajó tanto como para haber llevado a sus lectores al Ártico, a la selva africana, a atravesar el Océano Pacífico, a la pampa argentina, a la India. Si resulta que este hombre hizo 4 viajes mal contados y muy rapiditos, un crucero a Nueva York y de vuelta, a la costa atlántica que hizo por España con su velero y Portugal, un poquito por el norte de África, Escocia. Su biógrafo, Herbert Lotman, lo llama un astronauta de sofá. Es muy bueno esto. Sí, buenísimo. Es un astronauta de sofá. Y es cierto que no necesitó viajar para imaginar y divulgar. Una biblioteca le bastó para dar la vuelta al mundo desde su despacho. Qué grande Julio Verne, qué oportuno, qué oportunísimo este homenaje, este recuerdo de hoy. Nieves, un beso muy grande. Otro para ti, Carlos. Hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes. Venga, a descansar y a pasarlo besico, bien. Besico, Adiós. Gracias. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde.